prioridad porque vamos a hablar de un tema que es súper importante y que me encantaría que ustedes se prendan en el mensajero para que le demos más entidad a esta discusión que no debería ser controvertida. Yo creo que ya, viste, 2026 y seguimos hablando de esto, pero sí, hay que seguir hablando. Vamos a hablar en el día de la fecha sobre consentimientos. Bueno, habíamos hablado hace un tiempo por un clip que surgió de los Marnoschetti, estos tres youtubers, streameros más que youtubers, son streamers, que habían hecho un encuentro con unas chicas que también eran streamers yankees y hablaron de que una de las chicas, Bauletti, uno de los chicos, dijo que una de las chicas era fácil porque estaba completamente alcoholizada y que era una jugada sencilla el tener una relación sexual con ella. Pero básicamente hablando de un abuso por falta de consentimiento. Y recuerdo en ese entonces que en la mesa se generó un cierto, no sé si debate, pero sí un cruce con Agu Porta respecto a el consentimiento en esos casos. Pero lo que nos preocupa a nosotros es que son chicos muy jóvenes, que los ven un público fundamentalmente joven y se está poniendo en cuestionamiento cuándo se puede acceder al cuerpo de la otra persona con aceptación o no, pero ni siquiera cuestionándolo. O sea, como que el consentimiento pasa a otro lugar y cuando quiero uso y dispongo de la otra persona. Sí, totalmente. Yo creo que hay un montón de puntos para analizar acá. Primero, esto de que es fácil. Al final termina siendo más desafiante o menos desafiante, tiene más valor una conquista o menos valor de acuerdo a si hay consentimiento. No deberíamos charlar del consentimiento desde esos lugares, sino desde el deseo, las ganas, la conformidad que una persona presta afirmativamente para participar de un encuentro, de ciertas prácticas, de ciertos espacios. Entonces se termina hablando como, che, esto al final fue pan comido, digamos, cuando en realidad lo que estamos hablando es, che, ¿desde qué lugar se acordó y se dio ese encuentro? Y si no es tal, si no hay deseo, sí, tal cual, tenemos que empezar a hablar de abuso. ¿Cómo hablamos de consentir? Bueno, obviamente estamos hablando respecto de actos sexuales, pero ¿cuándo consentimos? La teoría dice, o el concepto tiene más que ver con dar conformidad a la práctica o al encuentro, ¿sí? Afirmativamente. Decimos que el consentimiento puede ser reversible. Esto quiere decir, yo te digo que sí a una práctica en un momento y después puedo darme cuenta que esto no es lo que habíamos acordado o que ya no me gusta tanto. Entonces, últimamente hablamos mucho en sexología de que el consentimiento es reversible. Yo te puedo decir que sí y en la mitad puedo decidir cambiar, frenar, interrumpir y también habla del consentimiento. Y siempre es activo, o sea, no es algo tácito, no es que, bueno, viniste hasta mi casa, entonces eso ya implica que consentiste. Tal cual, decimos que es afirmativo. Solo sí es sí, se usó hace un tiempo en unas campañas. Como, antes no es no, claro, ahora por otro lado. Vamos a decirlo sí es sí, o sea, sí te estoy diciendo que sí, esta práctica sí nos juntamos a comer, porque este era el acuerdo que teníamos, y después puede ser que en esa comida, en ese encuentro, vayan surgiendo otras posibilidades, y vuelvo a dar mi consentimiento para seguir, vuelvo a preguntar, che, ¿estás cómodo con esta idea? ¿Te quedás a dormir? ¿No te quedás a dormir? Creo que siempre hay instancias para volver a pensar el consentimiento. No es que, bueno, a las 6 de la tarde te dije que iba a tu casa y eso significa hacer conmigo lo que quieras. Cuando hablamos del consentimiento, ¿cómo se empieza a tener un sostenimiento del consentimiento cuando hablamos de una sociedad en la cual es difícil ver una situación de abuso? ¿Cómo se logra avanzar en ese sentido? Yo creo que el primer paso siempre está en la ESI o en la educación, donde lo primero es ver, bueno, cuánto deseo hay, cuánta presión también, a cuánta presión respondo. A veces desde muy jóvenes tenemos que empezar a hablar de esto, incluso en los primeros encuentros. Che, ¿cuánta presión estás recibiendo para iniciarte, entre comillas, sexualmente, para tener una práctica sexual compartida? ¿Cuánta presión social de tu grupo de pares, de la persona con la que te estás viendo, quizás de este novio o esta novia te están presionando? Entonces, ahí ya es el momento para empezar a hablar de consentimiento antes de los primeros encuentros. Decir, che, bueno, ¿estás preparado? ¿Tenés ganas? ¿Es tu deseo en este momento? Y después, mucho más sobre el respeto del propio cuerpo y el respeto del cuerpo del otro. Che, si me está diciendo que no le gusta, ¿por qué voy a seguir? ¿Por qué voy a insistir? ¿Qué estoy buscando con esto de que, ay, si está borracha o está borracho es más fácil? Pará. Al final, ¿qué tipo de encuentro te estás planteando? algo de sacarte las ganas, donde estás poniendo a la otra persona en un lugar de objeto, es re fácil porque me saqué las ganas,
o estamos hablando de un encuentro sexual de dos personas que tienen ganas, que disfrutan de ese momento, que comparten intereses para qué hacer en ese rato. ¿Y por qué cree por qué, por un lado, tenemos que estar hablando de esto, algo que en teoría debería ser lógico? Bueno, sabemos que no todo es lógico y por eso el sentido común no existe. Pero digo, ¿qué cuestiones más estructurales en términos sociales hacen que esté naturalizado esta falta de consentimiento o que pueda pasar algo que no tenga que ver justamente con el consentimiento? Digamos, que no sé llamarlo alarmas, pero qué cuestiones que están naturalizadas y que están en nuestro día a día son las que terminan influyendo en estas situaciones. Yo creo que hay un montón de cuestiones históricas donde principalmente cuando hablamos de consentimiento terminamos resonando más los casos donde mujeres o niñas o adolescentes no consienten. Y no nos preocupamos tanto del consentimiento en los varones, porque históricamente se habla menos del disfrute, del placer, del deseo de la mujer. Entonces, que una mujer no consienta es como, bueno, si no dice que no, en realidad es que sí. Che, ¿quién se plantea hace algunos años? Bueno, las mujeres también podemos desear, querer, buscar, generar. Entonces, durante muchos años, que esta es la realidad o fue la realidad de muchas mujeres, y sigue siendo, esto de no vas a desear, vos no vas a generar el encuentro. Entonces, bueno, el hombre, en una práctica heterosexual, va a decidir si vos tenés ganas, te va a tener que conquistar, te va a tener que buscar. Y también esta romantización de la mal llamada histeria femenina. Bueno, si te dice que no, te está diciendo que sí. No, eso es tan tremendo. Terrorífico, Tan tremendo sí. y es algo tan común. Creo haber crecido casi toda mi adolescencia con esa frase. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en consentimiento si en realidad te dijo que no y te corrió, pero te está diciendo que sí, que quiere está más? haciendo la También, difícil. y también un valor masculino en que alguien sea fácil, entre comillas, o difícil. Es que la disponibilidad esté ahí dispuesta como un valor. Que cuando algo es más complejo o incluso cuando no tenés acceso a algo porque te dijeron que no, haya un interés extra por tenerlo, por tomarlo, por que la otra Por la persona deje de conquista. ser una persona, pero ni siquiera más allá de la conquista, porque en la conquista al menos quizás algo de consentimiento hay, pero incluso de Sí, obtener capricho, lo que hasta violento. te dijeron que no. Sí, yo creo que la punta del iceberg es la romantización de la conquista y estamos cargados de productos culturales y de películas y de Sí, series que donde en el está medio de bueno esa conquista, eso. perdón, Coqui, hay momentos que pueden ser angustiantes también. Totalmente. Y no es todo tampoco color de rosas. Y está súper romantizado esto de que me cueste, entonces es la persona, y ahí entramos en todo esto de relaciones mal llamadas tóxicas o conflictivas, porque justamente entonces voy a remar esto que me está diciendo que no, pero me está queriendo decir que sí. Entonces, esta es la punta del iceberg. Por debajo tenemos el ejercicio de poder y de la violencia que implica insistirle a una persona que no quiere, forzar a una persona, coercionarla, amenazarla. Esto es como lo que está más abajo y lo que terminamos viendo más. Y subiendo un poco, quizás, en lo visible y en lo pequeño, pero no tanto, se me viene mientras hablamos, la idea de, en libros, en películas, en pornografía, que no sean necesarias las palabras. Total. Uno, hablando lisa y llanamente, pero si hablamos de pornografía, hablan los primeros segundos y que alguien Hola, tiene... ¿qué tal? Sí, entra Chau. el delivery de la pizza, listo, se terminó. Ya estamos dentro. Claro, se termina de hablar. Pero realmente hay algo en el encuentro sexual que reina el silencio. Lo hablábamos desde reírse, de jugar, en otras conversaciones con vos, pero cómo la idea del silencio, de que no hacen falta las palabras, estuviese también romantizada. Sí, porque tenemos que entender que la pornografía también es fantasía. En las novelas románticas también se cumplen fantasías, donde, bueno, la otra persona me va a dar esto que estoy queriendo sin preguntarme, sin mediar la palabra, como vos bien decís, donde no nos tenemos que poner de acuerdo porque las personas hacemos un guión que nos sirven a todas y nos gustan todo el tiempo. Entonces, el no hablar viene a cumplir esta fantasía porque es lo incómodo en las relaciones humanas, tener que expresarnos, tener que ponernos de acuerdo, tener que coincidir y hacer un esfuerzo por coincidir, porque justo no nos vamos a encontrar dos personas o tres o las que nos queramos encontrar deseando y queriendo lo mismo en el mismo momento. Sí, más en estos momentos en los cuales parecería que prima como un individualismo extremo y cualquier cosa que se corra de lo que uno quiere ya es incómodo y es como un esfuerzo doble.
también, ¿no? En momentos como esto es como para pensarlo aún más todavía. Totalmente, y yo veo cada vez más cargadas las redes de mensajes como si no opinan lo mismo políticamente no pueden estar, si no creen lo mismo no puedes compartir, no deberías estar con una pareja que no te pase lo mismo o que sientas lo mismo. Y la realidad es que lo más frecuente es que nos encontremos con un otro, con una otra, que le pasa, que siente, que tiene ritmos, que desea cosas distintas. Entonces, si y ahí no salen cosas charlamos, mucho más ricas aparte. totalmente, que para mí es una posibilidad de crecimiento, pero tenemos que pasar por esa instancia de mínimamente pasar por este rato incómodo donde, ay, qué macana, yo esperaba esto de este encuentro y vos querés otra cosa, y tenemos que negociar, acordar, respetarnos los tiempos, ponernos en este consentimiento que cuesta un montón. Y Coqui, algo hablábamos fuera de micrófono, tal vez lo empezó a comentar también Cami cuando introducíamos la columna. ¿Te preocupa que sea este mensaje el que se escucha en jóvenes, en adolescentes? A mí me llama la atención, creo que a todos, un poco los que nos hacemos eco de esta lucha, de este trabajo que venimos haciendo hace años para fomentar la educación sexual, el laburo que desde organizaciones y de grupos y de colectivos feministas se viene luchando y laburando, que vuelven a ser resonantes estos mensajes que creíamos y que por algún momento nos intentaron convencer, esto no pasa más, ya los pibes están de vuelta, ya la tienen re clara. Y lo vemos en espacios muy masivos, como, Instagram sobre todo, yo veo algunos posteos que me hacen ruido, pero sobre todo en YouTube, en streaming, donde vuelven a salir estos comentarios que creíamos más de polémica en el bar por ahí. Sí, bueno, totalmente. gente grande. Sí, Coqui, como para ir cerrando, pero esta pregunta creo que era la que nos había llevado a la disputa en el entonces, era el tema alcohol y cómo quizás uno está hablando y está diciendo que sí o bueno, no está hablando tan claramente, entonces no está diciendo que no cuando consume alcohol. Ahí hay consentimiento viciado, quizás diría la ley. ¿Qué pasa? Al consentimiento viciado. Lo que pasa es que para poder dar nuestro consentimiento tenemos que estar conscientes. Y conscientes también de qué consentimos. Si vos me das un nombre de una práctica que yo no conozco y te digo sí, en realidad no estoy consintiendo porque no sé ni qué me estás proponiendo. Y bueno, con el alcohol pasa lo mismo. Alcohol, estupefacientes, cualquier efecto, ¿no? Donde yo no estoy en plena conciencia de mis actos, no estoy dando consentimiento. Incluso que la otra persona con la que yo estoy compartiendo probablemente pueda estar en el mismo estado. Tampoco podemos pensar como, bueno, si no me dijo que no, en realidad accedí y me dijo que sí o no, o es más fácil esto que empezamos a charlar. Claramente no hay consentimiento ahí. Y muchas veces pasa como, bueno, fue más fácil. Cuando entramos, y yo esto lo hablo mucho en la clínica, no es que, bueno, más o menos estábamos bailando. Muchas veces la persona está dormida, digamos, claramente dormida o desmayada o cuasi como alcohólico. Entonces, esta idea de, estaba un poco borracha, hizo de más o hizo de menos, muchas veces el abuso sucede cuando no hubo consentimiento, no me dijo que sí o que no. No es un gris, sino es claramente... Claramente la otra persona estaba muy mal y vos la tenías que asistir, no abusar o no sacar provecho de esa situación. Claro, sí, sí. No, clarísimo. Creo que es una conversación necesaria, incluso en las parejas, a tener presente. Total. Sobre todo gente más grande que no tuvo esta oportunidad, pero evidentemente también lo vemos en chicos más chicos, que creíamos que era una discusión saldada, pero no lo es así. Y bueno, en todas las prácticas. Ahora nos fuimos a todo el abanico o a todo el espectro, pero entender que el otro es otro y que tengo que pedir permiso para un montón de cosas es clave. Sí. Sí, que hay que acordar, básicamente. Y si hay algo de todo lo que hablamos que te haga ruido. llame, claro, que te llame un poco la atención, es un indicador de que tal vez está bueno pensarse y pensar la forma en que se vincula con un otro u otra, digamos. Sí, tal cual. ¿Cuántas veces hice cosas que no quise y cuántas veces me estoy acercando y encontrando desde lugares de deseo, de ganas? Y ahí podemos empezar a ver el consentimiento. Y si no, pedir ayuda, por supuesto. Exacto. Coqui, y si quieren pedir ayuda, ¿cómo te buscan? Me pueden buscar en redes como Lic Victoria Güemes. Nuestra Lali, la licenciada que nos visita, que nos enseña, que nos da un espacio para que nos planteemos nuestras prácticas y también para conocer nosotros y nuestros propios límites, que es tan importante. Así que pasó por esta santa siesta Victoria Coqui para nosotros Güemes, psicosexóloga. La encuentran en redes, en Instagram como Lic Victoria Güemes. Hablamos en el día de la fecha sobre consentimientos, cómo darnos cuenta cuándo está y cuándo no está. No es momento de dormir.